Mi nombre es César Manuel Ramos Bauma y hoy vamos a hablar sobre el tema de la tenencia de muchos medios de comunicación por una sola empresa. Bueno, en este caso se preguntarán ustedes, o tú que estás viendo este video, ¿qué importancia tiene este tema? Pues aquí nosotros, junto a mis compañeros, vamos a ir hablando y argumentando respecto a muchos temas que este abarca. Por ejemplo, en el caso del social, económico, político y empresarial. En realidad, las personas que dominan este medio son muy pocas y muy resumidas. Y estas personas logran imponerte a ti su cultura, su forma de ver la vida, su moda, sus intereses, y tal vez ocultándote muchas veces la verdad, y te imponen otra que es muy diferente a la realidad. Por eso, en recomendación, yo te diría a ti que estás viendo este video, que nunca creas todo lo que la televisión dice, o lo que la radio, o lo que lees en los periódicos, porque si te das cuenta, todo es lo mismo, pero muchas veces esa no es la realidad. Yo le voy a hablar sobre el tema social, en cómo afecta el tema del cual estamos tratando, en tu vida, en mi vida y en la de todos. Muchas veces te preguntarás por qué salen modas tan repentinamente y se vuelven muy famosas. Pues es por la razón que están en todos los medios de comunicación, tal vez en los periódicos, en la radio, en la televisión. Y muchas veces dejas los intereses que deberían de ser más importantes de lado por otros temas muy banales, como por ejemplo, ¿quién maneja tu país? ¿Cómo va la economía? ¿O cómo está el índice de pobreza? Si hay muchos niños que tal vez no tienen la misma oportunidades, la misma alimentación o la misma educación. Pues en realidad este es un tema de demasiada relevancia, ya que las personas que nos manejan a nosotros, o a las personas que ven demasiada televisión y se importan tal vez más por los realities, por los dimes y diretes, por la farándula, y no por cosas o temas de total importancia. Lastimosamente, todos los medios de comunicación, para ser directos, están manipuladas tal vez por una familia, o por personas, o por empresas, que te venden y te hacen ver solamente lo que ellos quieren que veas. Como les decía hace un momento, tú solamente ves lo que ellos quieren que vean, y ves la misma noticia tal vez en todos los periódicos, en las radios y en la televisión, y tal vez no ves otra, o tal vez no ves la realidad o la verdad. El problema aquí es que, como les decía, la televisión, por ejemplo, está manipulada tal vez por una o una organización. En el caso de México, existen dos grandes televisoras, que son Televisa y Azteca. En el caso de Televisa, esta está controlada por la familia Azcárraga y el grupo Cisneros, que también tiene negocios en Estados Unidos. En el caso de TV Azteca, es dueño el señor Ricardo Salinas Pliego y su socio Pedro Padilla, que también es dueño del grupo Prisa, que tiene en su poder muchas radios que son como la famosa Caracol, y pues además radios en Perú, Chile, Bolivia, Panamá y Costa Rica. Bueno, en Argentina es muy parecida la situación, puesto que Telefe está controlada por la editorial Atlántida, del grupo de la familia Vigil, y por New Corporation, del empresario australiano Rupert Murdoch. Bueno, lo mismo pasa en el grupo Clarín, ya que esta tiene inversionistas con los países vecinos. Y bueno, la situación es la misma en Brasil, con el grupo O Globo, que está manejada por el magnate de los negocios Carlos Slim. Bueno, eso sería todo de mi parte. Agradecerles por ver este video. Hola, mi nombre es Josué Astro. En esta oportunidad voy a hablar de un tema muy fundamental y de vital importancia, que es en el ámbito político, ya que la estructura de monopolios en los medios de comunicación
afecta en la relación del vínculo fundamental entre el Estado y la sociedad. En la Constitución Política, en el título 3, capítulo 1, artículo 61, nos señala que la prensa y la radio, la televisión y demás medios de comunicación, en general las empresas, bienes y servicios, con libertad de expresión y comunicación, no pueden ser objetos de exclusividad, monopolios ni acaparamiento, directa e indirectamente en el Estado y del Estado y de particulares. En la actualidad existe una relación fundamental entre el Estado y la sociedad, y en dicha relación existe un mediador, quien es los medios de comunicación, quienes presuponen informar de una manera objetiva, clara hacia la sociedad, pero con la manipulación de una sola empresa hacia dichos medios de comunicación, dicha información que es brindada hacia la población es manipulada y no se sabe con veracidad si dicha información es brindada con claridad y de manera objetiva. Para ello, aquella información ocupa un factor muy fundamental en la sociedad. Mencionaré pues ejemplos que pasaron en las épocas y que marcaron la historia del Perú, tales como el hecho del expresidente Alberto Fujimori, en la que controló los medios de comunicación, tanto así aplicando estrategias psicosociales, pues dominó aquellos medios de comunicación con la finalidad de influir directamente a la sociedad peruana. Cabe recalcar también el asombroso acontecimiento del Baguazo, aquel acontecimiento que hubo una parte de los indígenas quienes respetaban y quienes hacían prevalecer los recursos naturales, y otra parte del Estado, quienes solo les interesaban los beneficios mediante la obtención de aquellos minerales. Pero este acontecimiento trajo consigo muertes tanto de policías como de indígenas. Pero con la estructura que manejaban aquellos medios de comunicación, pues presentaban una estructura de monopolio, dicha información quedó soslayada, opacada e inclusive minimizada en un mínimo, para así la población no se entere de aquellos actos, de aquellos hechos que fueron verídicos. También cabe recalcar el tema del proyecto Conga, un claro ejemplo de la región de Cajamarca, en la que el Estado busca satisfacer sus objetivos mediante la extracción de aquellos minerales, sin importarle un factor muy fundamental, que es el agua. Aquel agua que favorecía a la agricultura, ganadería de aquella población, quienes constituían un factor, un pilar muy fundamental para dicha economía de aquella sociedad. Por ende, dichos medios de comunicación influyen de una manera directa en la democracia, en la política, pero será desfavorable si aquella información que brindan a la población está controlada por estos medios de comunicación, quienes son, en su total forma, monopolizados, pues no garantizan una información verídica al brindar dicha información. Tanto es así que la población queda vulnerada con dichos actos. Mencionaré pues una frase muy fundamental de Malcolm X, que dijo que estos medios de comunicación son unas entidades, unas entes más poderosas del planeta, quienes pueden hacer culpable al inocente e inocente al culpable. Y esto es el poder que tienen dichos medios de comunicación. Hola, mi nombre es Carlos Chávez Marquina y yo les voy a hablar sobre la centralización de los medios de comunicación y cuál es su causa en la sociedad peruana. Bueno, la centralización de los medios de comunicación crea desinformación. Este tipo de hecho es altamente peligroso para la sociedad y para la democracia. Con la compra de Pensa por el Grupo Comercio queda clara la centralización de la mayor parte de los medios de comunicación por un mismo propietario, el cual tiene un control de un 78% de la prensa escrita y parte de la televisión nacional. Esto da lugar de manera directa a la desinformación
y a la manipulación de su contenido con un único fin: crear un producto de consumo masivo, siendo este reforzado por la publicidad con artículos escritos y televisivos, la cual mantienen a un público pendiente de un solo suceso que en nuestra sociedad gira en torno al tema mediático. Esto sucede porque un pequeño grupo decide qué es lo que se va a ver en la sociedad. Asimismo, al no existir una sana competencia de medios, no se puede hablar de diversidad de opiniones, ya que en nuestro país gran parte de estos medios de comunicación vienen siendo manejados por un pequeño grupo empresarial, el cual es el Grupo Comercio. La última vez que la mayoría de los periódicos estuvo bajo el control de una sola mano fue durante el régimen del expresidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, entre los años 1990 y 2000, los que dispusieron de los fondos públicos para comprar las líneas editoriales de algunos medios, como está judicialmente acreditado. Asimismo, que el mercado nacional editorial de periódicos esté concentrado por un solo grupo económico, esto no estaría dentro de los márgenes internacionales sobre la libre competencia. Es por ello que en el 2008 el Programa Internacional para el Desarrollo de Comunicaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura publicó un estudio sobre indicadores de desarrollo mediático, con el cual permite evaluar el desarrollo de los medios de comunicación social, donde menciona el concepto de niveles aceptables de concentración de la prensa. La UNESCO también señala claramente en ese ámbito que las autoridades deben poder frenar las operaciones mediáticas cuando se amenace la pluralidad o se alcancen niveles inaceptables de concentración, e imponer sanciones cuando sean requeridas. En nuestro caso, en el país se excede lo que la UNESCO llama niveles inaceptables de concentración de la prensa. Es una verdad incómoda que muchos quieren callar, pero que es necesario revelar. Es por ello que la UNESCO resalta a las autoridades que deben velar para evitar la concentración excesiva de la propiedad de los medios y debe asegurar los canales necesarios para que los grupos de la sociedad civil puedan tener control y que la ciudadanía participe activamente en la promoción y ejecución de medidas para fomentar el pluralismo mediático. Muy buenas tardes, mi nombre es Rolf Nichols Perro. Les voy a hablar sobre el sector economía y la influencia que tienen los medios sobre este. El sector económico está monopolizado por organizaciones poderosas que influyen sobre la información que se quiera transmitir mediante un medio comunicativo sobre el manejo del mercado, ya sea del país o de la misma empresa. Como la crisis que Venezuela sufría y no se supo hasta después de la intervención del Fondo Monetario Internacional, pues esta estaba siendo controlada por una empresa llamada Polar, junto con el presidente Maduro, quienes manipulaban todo lo que son los medios de comunicación y no hacían salir la verdad hacia lo que es el pueblo venezolano. Desde la publicación de las supuestas agendas de Nadine Heredia, pasando por el pago de los periodistas Milagro Leiva, Leiso Martín Belaúnde, Locio, hasta la captura del recordado Yeral Oropesa, buscado hace meses por la policía, tal flujo de información genera confusión en la opinión pública. Son demasiados los hechos relevantes en paralelo para estar atentos al detalle de cada uno. Esta confusión es terreno propicio para que aparezcan toda clase de interpretaciones de los hechos, algunas muy cercanas a las teorías conspirativas. Un ejemplo se plantea que la captura de Oropesa fue un intento más del gobierno para encubrir las graves acusaciones contra la ex primera dama, una cortina de humo para desviar la atención de los medios de comunicación hacia otros temas y darle un respiro a la ex esposa del expresidente. Esta interpretación significa que el expresidente Ollantaytamala conspiró contra el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe, contra los policías peruanos y los ecuatorianos, de tal manera que quizás sabiendo de antemano
la ubicación del prófugo esconden el momento indicado para atraparlo y así lograr la cortina de humo, el oscuro objetivo que querían, y desviar la atención de la ex esposa de la esposa del ex presidente Ollanta Humala, y este sería un plan complejo ejecutado por agentes infalibles y de confianza del expresidente Ollanta. Los monopolios parecen ser raros frente a una economía relativamente abierta a la inversión y al comercio. A pesar de todo esto, están marcados por estos monopolios de manera económica: Chile por Copese y El Mercurio, México por Televisa y TV Azteca, y Estados Unidos por New Corporation, así como Perú está controlada por el comercio. En el mercado, el pequeño inversor se encuentra desprotegido, desinformado y se enfrenta al abismo de los monopolios de las empresas enormes. El monopolio económico genera barreras de entrada al mercado. Muchos piensan que las noticias mueven la economía, pero eso lo hacen de una manera planificada y manipuladora, sin que nadie pueda percatarse de lo que sucede en la realidad. Es como una cortina de humo informativa que nos provoca ceguera. Y todo esto lo hacen las grandes empresas que usan su poder para poder ganar más poder y tener el dominio de todo el mercado. Y siempre es bueno preguntarnos, porque en las noticias aparece que el Perú está creciendo. ¿Y realmente el Perú está creciendo? Nos deberíamos hacer esa pregunta y tratar de buscar nuestras propias respuestas en torno a la realidad que nosotros vemos y vivimos a diario. ¿El Perú está creciendo? Y los dejo con esa duda ahí. De acuerdo al tema que presentamos, concluimos diciendo que la libertad requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a la sociedad sin discriminación, o más exactamente que no haya individuos o grupos que estén excluidos al acceso de tales medios. Exige igualmente ciertas condiciones respecto a estos, y que de manera en práctica sean verdaderos instrumentos de la información y no vehículos para restringirlos, tanto así llegando a ser aislantes entre la verdad. Son los medios de comunicación sociales los que sirven para materializar ejercicios de la libertad de expresión y brindar información certera y de confianza, sin las paredes que a lo largo cambien el rumbo de lo que se intenta expresar, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de la libertad. Para ello es indispensable la pluralidad de medios, como también la diversificación de información, sin lugar a dudas la prohibición de monopolios respecto a ellos. Cualquiera sea la forma que pretenda adoptar a la garantía de la libertad de expresión, el cuadro de mundo que se le presenta a la gente no tiene la mínima relación con la realidad, ya que la verdad sobre cada asunto queda enterrada bajo montañas de mentira, y esto desde toda perspectiva va en contra de la democracia. Esta manipulación se logra mediante técnicas de propaganda y la aceptación de la población y de los intereses privados. Gracias.